Este es el trabajo práctico número 4. La primera consigna pide la notación de Lewis de algunos elementos. Voy a empezar por el sodio, que es el primero. El sodio está ubicado en el grupo 1 de la tabla periódica. Su símbolo químico es Na. Si está en el grupo 1, quiere decir que tiene un electrón de valencia. Aquí lo voy a marcar. Entonces, lo que debo hacer es colocar el símbolo químico que obtengo de la tabla periódica y marcar un solo punto. Para el magnesio, que está en el grupo 2, escribo, está en el grupo 2, tiene 2 electrones de valencia. Entonces coloco el símbolo químico y 2 puntos. Cloro, que está en el grupo 17, quiere decir que tiene 7 electrones de valencia. Por lo tanto, voy a escribir su símbolo químico y 7 puntos. Estos puntos significan los electrones que tiene en su última órbita, si ustedes comienzan a recordar el átomo. El neón está en el grupo 18, tiene 8 electrones. Y eso era todo para el punto 1. El punto 2 pide la fórmula electrónica desarrollada y molecular de algunos elementos, de algunos compuestos, como el monóxido de carbono. Lo ideal sería comenzar con la fórmula molecular. Fórmula molecular. Monóxido de carbono. Recordemos la nomenclatura. Monóxido de carbono es que tiene un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. La fórmula electrónica. Esto sí que hay que prestar mucha atención. La fórmula electrónica. El carbono y el oxígeno están en el grupo 14 y 16. Por lo tanto, el carbono tiene 4 electrones de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿De qué forma se unen estos dos átomos? Lo que tengo que saber yo si este tipo de unión es iónica o covalente. La teoría dice esto. Lo primero de todo es saber qué tipo de unión presenta, iónica o covalente. Recordando que iónica era cuando la unión es entre un metal y un no metal. Una unión covalente se da entre dos no metales. Estos dos elementos químicos, ¿dónde están ubicados? Entre los no metales. Por lo tanto, el tipo de unión es covalente. Cuando la unión es covalente es donde hay que tener más cuidado y hay que razonar un poco más. Voy a poner aquí que es covalente. ¿Cuándo era covalente? Una unión covalente es cuando comparten electrones. ¿Para qué comparten electrones? Para que puedan llegar a 8 electrones. Tanto el carbono como el oxígeno necesitan llegar a 8 electrones. Voy a marcarlo aquí. ¿Tienen 8 electrones? No. El carbono tiene 4 electrones y el oxígeno tiene 6 electrones. Así que no tienen 8 electrones. Voy a borrar un punto a cada uno y lo voy a poner en el medio de ambos. Como si estuvieran compartiéndolos. Ahora, ¿cuántos electrones? Esos dos electrones pertenecen a ambos. ¿Cuántos electrones tiene el carbono ahora? ¿Y cuántos electrones tiene el oxígeno ahora? El carbono tiene 5 electrones. Y el oxígeno tiene 7 electrones. ¿Llegaron a 8? No. Pongamos otros dos puntos que pertenezcan a cada uno de los átomos en el medio y a ver si llegaron a 8. El carbono tiene 6 electrones ahora. Y el oxígeno tiene 8 electrones. ¿Alcanzaron su objetivo o no? El oxígeno sí, pero el carbono no. Así que vamos a borrar 2 electrones del oxígeno. Y los voy a colocar al medio. Estos 2 electrones ya no es de cada uno de los átomos. Ambos pertenecen al oxígeno. Este tipo de unión es covalente también, pero se lo conoce como covalente coordinada. Cuando el par de electrones es aportado por uno de los dos átomos. Esto es muy útil
para cuando nos encontramos en este tipo de situaciones. Ahora sí, el carbono tiene 8 electrones y el oxígeno tiene 8 electrones. Este ya es la fórmula electrónica. Finalmente voy a realizar la fórmula desarrollada. Es muy importante que me guíe de la fórmula electrónica que acabé de realizar. En la fórmula desarrollada se coloca un guión por cada par de electrones. Como hay un enlace, como hay una unión covalente que es coordinada, en lugar de ponerse el guión se pone la flechita mirando hacia el carbono, porque el par de electrones es aportado del oxígeno al carbono. Con esto ya estaríamos. Haremos otro ejemplo, el óxido de bario. Hagamos la fórmula molecular. Ba el símbolo químico del bario, la O es el símbolo químico del oxígeno. El bario tiene número de oxidación 2 y el oxígeno también 2. El elemento que está a la izquierda siempre es positivo, el que está a la izquierda siempre es negativo. Intercambiamos los números de oxidación. 2 y 2 se pueden simplificar. 2 dividido 2 es 1. Como los números de arriba en la fórmula molecular no se escribe, los de abajo cuando es 1 no hace falta colocarlos, donde me queda BaO. Esa es la fórmula molecular. La fórmula electrónica. El bario y el oxígeno. Primero, ¿qué son? En el oxígeno es un no metal, está en el grupo 16. El bario está en el grupo 2, es un metal. El bario tendrá 2 electrones de valencia, el oxígeno tendrá 6 electrones de valencia. ¿Qué tipo de unión presenta? Bueno, como es un metal y un no metal, entonces el tipo de unión es iónica. Cuando la unión es iónica, el metal, que en este caso es el bario, necesita perder los electrones. Y el oxígeno necesita ganar los electrones hasta llegar a 8. Es decir, esos 2 electrones que tiene el bario se lo va a transferir al oxígeno. Borro estos 2 electrones y ahora lo coloco con el oxígeno. También en vez de usar el punto, sería mejor representarlo mediante cruces. Con puntos para un elemento, con cruces para el otro elemento. Luego lo encerramos entre corchetes y ponemos la cantidad de electrones que perdió el bario, 2 más la cantidad de electrones que ganó el oxígeno. Se pone 2 más porque perdió 2 electrones que tienen carga negativa, por eso 2 más. Y el oxígeno ganó 2 electrones que tienen carga negativa, por eso 2 menos. No es que esté mal, es la forma correcta de que se pone. También se escribe primero el número y después el signo. Luego, para hacer la fórmula desarrollada, escribimos los 2 símbolos. Al igual que la unión es covalente o iónica, se ponen las 2 guiones. Usemos otro ejemplo, es el trióxido de diarsénico. En esta ocasión hay una mayor cantidad de átomos. De los 2 elementos, el que tiene menos átomos es el arsénico, que tiene solo 2. Va a ocupar las posiciones centrales y va a ir alternando con los átomos de oxígeno. El oxígeno está en el grupo 16 y el arsénico en el grupo 15. Ambos son no metales. Grupo 15 y grupo 16 tienen 5 y 6 electrones de valencia. Aquí voy a ir completando a cada uno de los átomos los electrones correspondientes que presenta. Y luego voy a tratar de ir acomodando. Como es una unión de tipo covalente,
Todos estos átomos tienen que llegar a 8 electrones. Van a compartir electrones hasta llegar a 8 electrones. Va a ser algo similar al que hicimos al comienzo con el monóxido de carbono. Comencemos por uno de los lados. Borremos 2 electrones al arsénico y al oxígeno y lo pongamos en el centro. Aquí lo voy a ir cambiando un poco porque convendría representarlo mediante cruces a uno de los dos elementos. Al compartir 2 pares de electrones, el oxígeno llegó a 8 electrones. El arsénico tiene hasta este momento 7 electrones. Así que para que el arsénico haya completado los 8 electrones, tengo que colocar en el medio entre el oxígeno y el arsénico un par de electrones. Esto lo voy a poner del otro lado. Voy a borrar un electrón al arsénico y listo. De este modo, al compartir un par de electrones con el oxígeno, el arsénico ha llegado a los 8 electrones. Hasta aquí ya tengo 2 átomos. El oxígeno, al compartir un par de electrones con el arsénico que está a la derecha, llegó a 7 electrones. Falta un electrón más, así que va a compartir con el arsénico que tiene a la izquierda otro electrón. Aquí el oxígeno ya habrá llegado a los 8, al igual que estos otros 2 elementos. El arsénico que está a la izquierda tiene 5, más el electrón que está compartiendo con el oxígeno tiene 6. Así que voy a ubicar mejor estos 2 electrones del arsénico con los que tiene el oxígeno de abajo a la izquierda. Voy a colocar en el medio de ambos. Y de este modo el arsénico llega a 8 y el oxígeno de abajo también llegó a 8. Así fuimos construyendo esta molécula. Hemos logrado que ambos elementos tengan 8 electrones para todos los átomos. Para fórmula desarrollada, simplemente coloco la cantidad de rayitas como cantidad de pares de electrones que hay en la fórmula electrónica. Como no hay enlace, como no hay unión coordinada, no coloco ninguna flecha. Hago otro ejemplo que es el fluoruro de hidrógeno. Hago la fórmula molecular, número de oxidación más 1 menos 1 y obtengo esta fórmula. Hago la fórmula electrónica. El hidrógeno tiene un electrón, el flúor tiene 7 electrones. Lo hago directamente así. Pertenecen al grupo 1 y grupo 17. Acá necesito recordar algo. En la unión covalente, los elementos no metálicos necesitan llegar a 8 electrones, pero el hidrógeno solo necesita completar 2 electrones. No necesita llegar a 8. Ambos son elementos no metálicos, hay una unión covalente. El hidrógeno llegó a 2 electrones y el flúor a 8. Con esto ya se cumple. Sobre la fórmula desarrollada, no hace falta colocar los electrones libres, solamente los electrones que se están compartiendo. Hago otro ejemplo. Tengo el trióxido de dialuminio, que lo obtengo a partir de los números de oxidación. Realizo la fórmula electrónica. El elemento que está en menor cantidad debe ocupar las posiciones centrales. Y alternando están los símbolos del elemento oxígeno. El óxido de aluminio tiene que parecerse a esto, porque el óxido de aluminio está formado por un elemento metálico que es el aluminio y un elemento no metálico que es el oxígeno. Voy a acomodar mejor un poco esto. Lo que caracteriza al enlace iónico al realizar la fórmula electrónica es que se encierra entre corchetes, por lo menos al elemento que tiene los 8 electrones, que es el no metal. No importa que al metal no le pongamos corchete.
completamos los 8 electrones a cada uno de los átomos del oxígeno. Le ponemos el 2 menos arriba porque cada oxígeno habrá ganado 2 electrones. El aluminio que tenía 3 electrones los perdió. En total los átomos de aluminio pierden 6 electrones, los átomos de oxígeno ganan 6 electrones. Aquí estoy desarrollando ahora la fórmula desarrollada. Va a ser algo muy similar a lo que hicimos antes con el arsénico. Por último hago una molécula de agua, H2O, es la fórmula molecular. La fórmula electrónica: el hidrógeno tiene un solo electrón, el oxígeno tiene 6 electrones. Basta que comparta un par de electrones con cada átomo de hidrógeno y ahí ya estará bien desarrollada la fórmula electrónica. 2 electrones el hidrógeno, 8 electrones el oxígeno, 2 electrones el hidrógeno. Con esto ya está correcta. Realizo la fórmula desarrollada, coloco nuevamente todos los símbolos: hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, un solo guión por cada par de electrones que están compartiendo. En el último punto pido realizar algunas moléculas con alguna aplicación. Este es FET, simuladores FET. Acá he realizado el monóxido de carbono, pueden ver alguna representación en 3D. Y esto mediante barras, como obtuvimos hace un momento. Bien, tiene 3 líneas, 3 enlaces, donde 2 serán enlaces covalentes normales y uno es un enlace covalente coordinado. O puedo hacer otra molécula, por ejemplo, esa era la de hidrógeno, pero si incluye un oxígeno, esta es la molécula de agua. Mediante barras. Hay diferentes formas de representarlo. Aquí está el nitrógeno, incluyo 3 átomos de hidrógeno. Tiene esta forma. Está mirando para un solo lado en este caso porque hay un par de electrones libres que no se los grafica, pero están ahí. Y bien, la idea de esto es para que vayan practicando, vayan familiarizándose con alguna aplicación que les permitan graficar moléculas. Y bien, eso sería todo.